En plena Guerra Fría, los Estados Unidos tenían un vecino socialista y alineado con la Unión Soviética. Los próximos 30 años serían un toma y daca entre ambos países, todo mientras el mundo observaba. Bienvenida y bienvenido al cuarto episodio de Patria o Muerte, la historia de Cuba. Estás en Hablemos de Historia. Una vez tomado el poder, se formó un nuevo gobierno. El presidente fue Manuel Urrutia Lleó y el primer ministro José Miró Cardona. Fidel Castro permanecía como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Se trataba de un gobierno moderado y pronunciadamente anticomunista. Inicialmente, el comandante Ernesto Guevara fue designado jefe en la fortaleza de San Carlos de la Cabaña, pero luego desempeñó diversas funciones claves, entre ellas director del Departamento de Industrialización del Instituto Nacional de Reforma Agraria, ministro de Industria y presidente del Banco Nacional, además de representar internacionalmente a Cuba en varias ocasiones, entre las que se destacan las que llevaron a la firma de los acuerdos comerciales y militares con la Unión Soviética. Ernesto Guevara también tomó parte del grupo compuesto por Antonio Núñez Jiménez, Pedro Miret, Alfredo Guevara, Vilma Espín, Óscar Pino Santos y Segundo Ceballos, que operaba desde los inicios de la revolución en el máximo secreto, a espaldas del gobierno, excluyendo a Fidel Castro. Este grupo se reunía todas las noches en la casa que habitó Guevara en Tarará, un balneario cercano a La Habana. El grupo funcionaba bajo la supervisión de Fidel Castro y tenía como fin elaborar y definir leyes claves como la reforma agraria, actuando como un verdadero gobierno paralelo. Una de las primeras decisiones del nuevo grupo fueron los juicios revolucionarios como parte del proceso conocido como Comisión Depuradora contra personas consideradas criminales de guerra o muy asociadas con el régimen de Batista. Y más adelante, nuevos opositores como el comandante del Segundo Frente Nacional de Escambray, Jesús Carrera Zayas, acusado de apoyar una rebelión en 1960. Entre enero y abril de 1959, alrededor de 1,000 denunciados y juzgados por medio de juicios sumarísimos, de los cuales 550 fueron fusilados. Ernesto Guevara, en su condición de jefe de la Cabaña durante los primeros meses de la revolución, tuvo a su cargo los juicios y ejecución contra los detenidos en la fortaleza. La opinión personal de Guevara sobre los fusilamientos fue expuesta públicamente ante las Naciones Unidas el 11 de diciembre de 1964. Nosotros tenemos que decir aquí lo que es una verdad conocida, que la hemos expresado siempre al mundo: los fusilamientos. Sí, hemos fusilado, fusilamos y seguiremos fusilando mientras sea necesario. Nuestra lucha es una lucha a muerte. Nosotros sabemos cuál sería el resultado de una batalla perdida, y también tienen que saber los gusanos cuál es el resultado de la batalla perdida hoy en Cuba. Para tal fin, Guevara estableció un sistema judicial con tribunales de primera instancia y un tribunal de apelación bajo su presidencia, que desarrollaron su actuación en las audiencias públicas, con fiscales acusadores, abogados defensores y testigos. La legitimidad de los juicios revolucionarios y los fusilamientos por el gobierno cubano son objeto de intensos debates que oponen frontalmente a quienes simpatizan con la revolución cubana de aquellos que se le oponen. El 7 de febrero de 1959, el gobierno sancionó una nueva constitución que incluía un artículo especialmente redactado para el Che Guevara, otorgando la ciudadanía a cualquier extranjero que hubiera combatido a Batista durante 2 años o más y ejercido el cargo de comandante durante 1 año. Pocos días después, el presidente Urrutia declaró a Ernesto Guevara como ciudadano cubano de nacimiento. En enero de 1959, el abogado José Vilasuso comenzó a trabajar en la Comisión Depuradora, bajo las órdenes de Guevara como instructor de expedientes. Según varias fuentes detractoras del régimen, este describió al paredón de fusilamiento manchado de sangre de personas sin pruebas incriminatorias y sin la posibilidad del ejercicio de una defensa justa, y planteó que cientos de hombres
fueron de la misma manera condenados a la pena de muerte por fusilamiento mediante sentencias preestablecidas en los juicios sumarísimos. Ejecuciones que pronto se extendieron a toda la isla. Ante las discrepancias de Urrutia con permitir la aplicación de ciertas medidas de carácter popular, Fidel Castro renuncia públicamente a su cargo de primer ministro, generando una gran movilización ciudadana que exige su retorno y que obliga al presidente a abdicar, siendo nombrado Osvaldo Dorticós como nuevo presidente con Fidel Castro como primer ministro. El 17 de mayo de 1959, Fidel Castro firmó la prometida Ley de Reforma Agraria en la propia Sierra Maestra. Se crea el Instituto Nacional de la Reforma Agraria, que se convertiría en el centro del poder del Estado cubano. Se abrió entonces un proceso de expropiaciones, nacionalizaciones y confiscación de bienes mal habidos que afectaron fuertemente a la clase alta y a algunas empresas estadounidenses, así como a las de otros países. Inicialmente, el gobierno revolucionario brindó indemnizaciones, pero en el caso de Estados Unidos no fueron aceptadas. Simultáneamente, los sectores moderados en el gobierno fueron siendo reemplazados, al mismo tiempo que casi toda la clase alta propietaria de las plantaciones e ingenios azucareros y un considerable sector de la clase media abandonan el país y se instalan en Estados Unidos. Se suman así a muchos funcionarios del gobierno de Batista que habían emigrado antes a aquel país llevándose consigo millones de dólares procedentes del erario cubano. El gobierno de Cuba también comenzó a arrestar a los líderes de la mafia y tomar millones en efectivo. Antes de morir, Meyer Lansky diría que Cuba lo había arruinado. Pero como en todo gobierno, la oposición interna no se hizo esperar. En julio de 1959, el revolucionario Huber Matos hizo la denuncia pública de la dirección que la revolución estaba tomando, pronunciando abiertamente discursos anticomunistas en Camagüey. Esto produjo una serie de disputas entre Castro, en ese momento primer ministro de Cuba, y el presidente Manuel Urrutia Lleó. Matos se negaba a aplicar la reforma agraria en la provincia de Camagüey y en septiembre de ese mismo año diría lo siguiente: la influencia comunista en el gobierno ha seguido creciendo. Tengo que dejar el poder tan pronto como sea posible. Tengo que alertar al pueblo cubano en cuanto a lo que está sucediendo. El 19 de octubre envió una segunda carta de renuncia a Castro. 2 días más tarde, este envió a Camilo Cienfuegos para arrestar a Matos, acusado de hacer contacto con los grupos contrarrevolucionarios. Durante la reunión posterior entre Cienfuegos y Matos, que habían crecido cerca durante la revolución, Matos dice que advirtió a su colega que creía que había sido enviado a la detención para que las fuerzas aliadas con Matos pudieran matarlo. El 28 de octubre de 1959, Camilo viaja por cuestiones de trabajo. Sobre las 11:59 am, sale del aeropuerto de Ciudad Libertad rumbo a Camagüey en un avión modelo Cessna 310 que tripulaba el piloto Luciano Fariñas. Lo acompañaban además el capitán Zenén Casas y el soldado Félix Rodríguez, en función de escolta. Camilo y Rodríguez descendieron a la ciudad de Camagüey, mientras Fariñas continuó su viaje a Santiago de Cuba para llevar a Zenén Casas. A las 4:40 ya estaba de regreso en el pequeño aparato identificado con las siglas FAR-53. El despegue rumbo a la capital desde este punto requería 2 horas de vuelo como promedio y llevaba gasolina para 3. En la terminal aérea militar de Ciudad Libertad, el capitán Manuel Espinosa Díaz, ayudante personal de Camilo, comenzó a impacientarse, pues su jefe le dijo que lo esperaba de 7 a 7:30. Sabe que había salido y tenía tiempo suficiente para haber llegado. En horas de la noche de ese día y hasta el día siguiente se intentó localizar, pero fue en vano. El viernes 30 de octubre se ordena oficialmente la búsqueda del avión en que viajaba Camilo. Después de infatigables jornadas, el 12 de noviembre, Fidel Castro informa al pueblo sobre la infructuosa gestión. Sus palabras dejaron impresas para siempre los perfiles heroicos del combatiente extraordinario. Hombres como Camilo Cienfuegos surgieron del pueblo y vivieron para el pueblo. Nuestra única compensación ante la pérdida de un compañero tan allegado a nosotros es saber que el pueblo de Cuba produce hombres como él. Camilo vive y vivirá en el pueblo. Las extrañas circunstancias de su desaparición han hecho circular numerosas versiones acerca de que todo fue un asesinato.
No obstante, en los rumores acerca de su muerte, cabe destacar que su último discurso, dado el 26 de octubre de 1959 frente al Palacio Presidencial de La Habana, Cienfuegos subrayó su lealtad al gobierno revolucionario y a Fidel Castro. Así desaparecía el primer ícono revolucionario, al que yo llamo la sonrisa de la revolución. El mismo día del arresto de Matos, Pedro Luis Díaz, un exiliado cubano en Miami y antiguo jefe de la Fuerza Aérea Cubana con Castro, tiró panfletos desde un avión sobre la ciudad de La Habana, llamando a la remoción de todos los elementos comunistas del gobierno. En respuesta a estas acciones, frente a una manifestación, Castro preguntó a la muchedumbre que si era justo ejecutar a los dos disidentes. La multitud gritó que los fusilasen. Después del mitin, Castro llamó a una junta de gobierno para definir la suerte de Matos. El Che Guevara y Raúl Castro apoyaban la ejecución, pero al final, Fidel optó por no ejecutarlo. El juicio contra Matos comenzó el 11 de diciembre y se lo sentenció a 20 años de prisión por los delitos de traición y de sedición. Matos cumplió la condena completa, la mayor parte en el penal de la Isla de la Juventud. Para enfrentar la oleada contrarrevolucionaria, se crean las milicias nacionales revolucionarias y los comités de defensa de la revolución, organizaciones que junto a la Federación de Mujeres Cubanas, la Asociación de Jóvenes Rebeldes y otras constituidas con posterioridad, posibilitaron una participación más amplia del pueblo en la defensa de la revolución. La permanente hostilidad norteamericana se denota en constantes medidas destinadas a desestabilizar la economía cubana y aislar al país del resto de la comunidad internacional. A ello, Cuba responde con una dinámica de política exterior que amplía las relaciones y establece convenios con otros países, incluidos los socialistas, en una prueba de su firme decisión de romper la tradicional dependencia comercial. En julio de 1960, tras conocer la supresión de la cuota azucarera cubana por el gobierno de Washington, Fidel Castro anuncia la nacionalización de todas las propiedades norteamericanas en la isla. A esta medida seguiría pocos meses después la decisión de nacionalizar las empresas de la burguesía cubana, que definitivamente, alineada junto a Estados Unidos y los sectores oligárquicos, se había entregado a sistemáticas maniobras de descapitalización y sabotaje económico. La respuesta yanqui vendría en 1961. El 17 de mayo de 1960, el presidente Dwight Eisenhower ordenó a la CIA la organización de una unidad de guerrilla compuesta por exiliados cubanos, con el propósito de derrocar al líder Fidel Castro. En esta empresa, la CIA tenía la responsabilidad de coordinar acciones de inteligencia con grupos anticastristas dentro de Cuba que pudieran facilitar la invasión, pues se confiaba en levantamientos populares contra Castro y en deserciones masivas en sus fuerzas. En noviembre de 1959, comenzaron a reunirse grupos que habían sido opositores a la dictadura de Batista y que no estaban de acuerdo con el rumbo que estaba tomando la revolución, como la Legión de Acción Revolucionaria o la Acción Católica Universitaria. Estos movimientos estaban formados en su mayoría por jóvenes universitarios católicos de clases acomodadas, quienes decidieron buscar a otros excombatientes del movimiento 26 de julio, que mostrasen desacuerdo con la implementación de un régimen comunista, recibiendo además el apoyo de la CIA y parte del clero cubano. Los recursos materiales de los Estados Unidos y la fuerza humana de los exiliados cubanos serían la fórmula perfecta para poder derrocar al nuevo gobierno revolucionario cubano. El planteamiento de la invasión dio diversas vueltas de tuerca hasta que por fin se presentó un despliegue organizado. En un primer momento, lo que sería la Brigada 2506 no era más que unas pocas decenas de exoficiales del ejército batistiano. El reclutamiento comenzó en los meses de abril y mayo de 1960. Estas decenas fueron aumentando en número hasta convertirse en una fuerza combatiente a tener en cuenta, formada por varios batallones. Las fuentes actualmente nos hablan de un número aproximado de 1.200 o 1.500 hombres integrados en esta brigada. La brigada estaba formada por 7 batallones. El primero de ellos lo conformaban paracaidistas que serían lanzados para capturar puntos clave y centrales cercanas. El segundo, quinto y sexto batallones eran unidades de infantería.
El tercer batallón era mecanizado. A los brigadistas se les entregaron camiones y también 5 carros blindados M41. El cuarto batallón era una unidad de armas pesadas. Por último, el séptimo batallón quedaría en la reserva y no se movería de su base en Guatemala a la espera del desarrollo de los acontecimientos. El despliegue que se pensó en un comienzo fue el de introducir pequeños grupos contrarrevolucionarios en las sierras cubanas al estilo de lo que había hecho Fidel Castro. Para ello, la brigada fue enviada a Guatemala, donde fue entrenada en técnicas de supervivencia y de guerra de guerrillas. Este entrenamiento duró unas 8 semanas. A finales de 1960, de nuevo se cambió la concepción estratégica. Los asesores estadounidenses abandonaron este tipo de entrenamiento para continuar con técnicas convencionales. Los exiliados serían entrenados en técnicas convencionales de desembarco anfibio. Por supuesto, el armamento y el material serían entregados por los Estados Unidos. Curiosamente, cuando se estaba planeando la invasión, Estados Unidos no quería que se supiera que aquellos recursos entregados eran suyos. Por ello, dijeron a los exiliados que todo había sido financiado por un millonario cubano anónimo. Sin embargo, los soldados de la brigada no tardaron en referirse a este millonario anónimo como Tío Sam. El armamento era variado y todo procedía de excedentes militares de la Segunda Guerra Mundial. Finalmente, la brigada tendría el apoyo de la denominada Fuerza Aérea de Liberación, una pequeña fuerza aérea formada por una escuadrilla de bombarderos B-26. Los pilotos cubanos eran en su mayoría estudiantes con menos de 100 horas de vuelo. No obstante, algunos pilotos fueron reclutados de algunas aerolíneas civiles y que habían pasado fugazmente por las fuerzas aéreas de Batista. Una vez terminados los preparativos, la fuerza militar anticastrista sería trasladada a la bahía de Cochinos, en 5 barcos comprados por la CIA a una empresa cubana. El siguiente presidente estadounidense, John F. Kennedy, no dudó ni un segundo en continuar lo que había comenzado su antecesor. En la madrugada del 17 de abril de 1961, los exiliados cubanos desembarcaron de 4 buques en Bahía de Cochinos. Debían bajar tanques y municiones, cavar trincheras y establecer contacto con las fuerzas locales que los esperaban. Sin embargo, se demoraron. Las condiciones geográficas eran más difíciles de lo que esperaban. Castro estaba al tanto de la invasión por una comunicación cifrada desde Guatemala que el periodista argentino Rodolfo Walsh, que se hallaba en Cuba como cofundador de la agencia oficial de prensa latina, había interceptado y desentrañado. Desde una semana antes, el gobierno hacía entonces masivas detenciones de opositores. Castro movilizó 20.000 hombres, muchos de ellos ciudadanos sin formación militar que asumieron un compromiso personal en el combate. El día anterior, en el entierro de 7 cubanos muertos por un ataque aéreo de fuerzas estadounidenses, pronunció por primera vez el alineamiento de la revolución. Lo que el imperialismo no puede perdonarnos es que hayamos hecho una revolución socialista bajo las narices de los Estados Unidos. Más importante aún, había convertido el acto en una arenga patriótica. Y defenderemos con esos rifles esta revolución socialista. Kennedy, mientras tanto, decidía que no habría más apoyo a los exiliados por un ataque que implicaría una mayor exposición del país. Ya los bombardeos y la muerte de 4 pilotos estadounidenses le parecieron costos públicos demasiado altos. Fidel Castro estaba en su casa cuando un oficial del Ministerio de Defensa cubano le dio la noticia. 1.200 hombres habían desembarcado en Bahía de Cochinos. No manifestó asombro. En Miami, la prensa había cubierto los pasos de José Miró Cardona, dirigente de los exiliados de los Estados Unidos, que se había proclamado líder del Frente Unido Revolucionario, que tomaría provisionalmente el poder luego de la invasión. Aunque el gobierno de Kennedy intentó que las operaciones se mantuvieran en la mayor discreción, los radios y los diarios trataban el caso en episodios. Quizá el error más grande sucedió 2 días antes del desembarco y selló su suerte. Los 8 bombarderos que debían destruir la flota de aviones de Castro la dejaron casi intacta, pero constituyeron suficiente aviso de la inminencia de los acontecimientos. Los combates duraron 66 horas. Sin el factor sorpresa y sin el apoyo de Kennedy, los invasores quedaron librados a su suerte. Ni siquiera la geografía estuvo a su favor. Además de los 4 pilotos, 114 brigadistas perdieron la vida, 10 de ellos luego de haberse rendido, mientras los transportaban encerrados en una rastra.
un accidente que el gobierno castrista dijo lamentar. También hubo bajas entre los locales. 156 cubanos murieron en la defensa del gobierno revolucionario. El resto de la brigada fueron detenidos. Las negociaciones para su liberación duraron 20 meses. Por medio de la gestión personal del hermano del presidente y ministro de Justicia, Robert Kennedy, ante las compañías farmacéuticas y de alimentos, se cumplió el acuerdo con Castro. 56 millones de dólares en compotas y vacunas para niños. El primer contingente de brigadistas liberados llegó a los Estados Unidos el 23 de diciembre de 1962. 6 días más tarde, Kennedy los nombró en un acto en el Orange Bowl de Miami. Les aseguro que esta bandera regresará a la brigada en una Habana libre, les dijo al recibir el símbolo que le regalaron. La ilusión no conmovió a los combatientes, olvidados hasta el día de hoy por un gobierno que los envió a luchar y a morir por sus intereses, aumentando este vacío y olvido 2 años después con el asesinato de John F. Kennedy. Al año siguiente, la humanidad se vio por primera vez al borde de un Armagedón nuclear. A principios de los años 50, cuando se iniciaba la carrera de las armas nucleares, a Albert Einstein le hacen la siguiente pregunta en una entrevista. ¿Con qué armas usted considera que se desarrollará la Tercera Guerra Mundial? A lo que él respondió: No creo que nadie pueda predecir eso, pero estoy seguro que la cuarta será con hachas de piedra. Las primeras explosiones nucleares fueron realizadas por Estados Unidos en 1945 contra las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki, las únicas efectuadas en situación de combate en la historia. La Unión Soviética, por su parte, detonó su primera bomba nuclear en 1949, comenzando así la carrera por el desarrollo de las armas nucleares, en la que Estados Unidos salía con 4 años de ventaja y con una industria sobre la que no había caído una sola bomba durante la pasada guerra, mientras que la Unión Soviética había sufrido colosales pérdidas durante la misma. Como ya dijimos, el carácter socialista de la revolución puso los pelos de punta a los estadounidenses, interviniendo no solo militarmente como acabamos de contarte, sino también económica y propagandísticamente. Esto comprendía el bloqueo económico, propaganda contrarrevolucionaria, fomento y apoyo de grupos armados dentro de Cuba contrarios al nuevo gobierno de Fidel, sabotajes a instalaciones económicas y civiles y filtración de espías, ataques piratas, quemas de campos de caña de azúcar, intentos de asesinato a sus principales líderes, violaciones del espacio aéreo y naval por aviones y navíos de guerra estadounidenses. Tras el fracaso en Playa Girón, Estados Unidos puso en marcha la Operación Mangosta en octubre de 1961. Esta constituía, entre otras cosas, un plan secreto de invasión militar a Cuba, pero ahora de manera directa, utilizando al ejército estadounidense. Se planeaba iniciar el conflicto mediante una operación de falsa bandera al estilo del USS Maine, que tuviera lugar en la base naval de Guantánamo o en las aguas jurisdiccionales de Cuba. Los servicios de inteligencia de la Unión Soviética detectan el plan de invasión inminente y notifican a Cuba. El líder soviético Nikita Khrushchev aprovechó la coyuntura para proponer a La Habana la instalación en Cuba del misil balístico de alcance medio R-12 como medida disuasiva contra los planes del gobierno estadounidense. Fidel Castro entra en desacuerdo y le dice que con ese propósito es preferible un acuerdo militar entre Cuba y la Unión Soviética. En dicho tratado se establecía que una invasión a Cuba sería equivalente a un ataque directo a la Unión Soviética, pero Khrushchev no estuvo de acuerdo e insiste en que la instalación de los misiles no solo serviría para proteger a Cuba, sino también para aumentar la capacidad defensiva de todo el bloque socialista. El líder cubano acepta, pero sugiere que el traslado y la instalación de los cohetes se realicen de forma pública. Sin embargo, los soviéticos se niegan a hacerlo antes de que los cohetes queden totalmente operativos. Por su cercanía a Estados Unidos, una base de misiles de este tipo potencialmente podría vulnerar a aquel país, compensando la escasa provisión soviética de misiles de alcance internacional, igualando así la amenaza que significaba para el pueblo soviético
los misiles de ataque medio Júpiter estadounidenses emplazados en Turquía, estado fronterizo con la Unión Soviética, y en la República Federal Alemana. Por ello, Khrushchev y su gobierno decidieron asegurar la isla con instalación de bases de misiles, con capacidad para alcanzar Estados Unidos y dispuestos para llevar cabezas nucleares. Sin embargo, la instalación de estos misiles fue descubierta por las fotografías de un tipo especial de avión espía estadounidense, el vuelo U-2, en vuelo sobre Cuba a mediados de 1962. Analistas de la CIA señalaron al presidente John F. Kennedy que las estructuras fotografiadas en Cuba parecían corresponder a instalaciones de misiles tácticos, todavía no operativas, pero que lo estarían en poco tiempo, lo cual significó para el gobierno de Estados Unidos una gran preocupación por cuanto apenas 200 kilómetros separaban al territorio estadounidense de las costas cubanas y dejarían sin respuesta a la defensa de Estados Unidos y los sistemas de alerta temprana de batalla. El 22 de octubre de 1962, Kennedy se dirigió al público estadounidense con un mensaje televisado de 17 minutos. Allí habló por primera vez públicamente de establecer una cuarentena y un cerco naval alrededor de la isla de Cuba. Para cumplir esta medida, se desplegaron barcos y aviones de guerra estadounidenses en el Mar Caribe, a partir del 23 de octubre, destinados a ejercer un auténtico bloqueo aéreo naval. Enterado de lo ocurrido, Nikita Khrushchev dirigió un mensaje a Kennedy el 24 de octubre señalando: "La Unión Soviética ve el bloqueo como una agresión y no instruirá a los barcos que se desvíen". Pero en las primeras horas de la mañana, los buques soviéticos disminuyeron la velocidad en sus desplazamientos hacia Cuba, con el fin de evitar algún conflicto mayor, mientras se abrían las posibilidades de una negociación entre las partes. La posición estadounidense se enfrentaba a la soviética y a la perspectiva de una guerra abierta entre ambos estados parecía cercana, ya sea con un mutuo ataque de misiles intercontinentales ICBM o atacando la Unión Soviética a los países aliados de Estados Unidos en Europa Occidental, mientras los consejeros militares de John F. Kennedy consideraban seriamente el escenario de una guerra nuclear a gran escala para detener a la Unión Soviética. Los buques estadounidenses continuaban buscando navíos soviéticos en ruta hacia Cuba, ordenando por radio y comunicaciones navales su desvío en caso de hallarlos, pero ninguno de ambos bandos se atrevía a usar la fuerza para lograr sus fines, por temor a las repercusiones en otras partes del mundo, una respuesta militar en Europa o un ataque en Alemania. Sin embargo, el 26 de octubre, el gobierno soviético enviaba a Washington D.C. un mensaje personal de Khrushchev a Kennedy para llegar a un acuerdo. Los buques soviéticos se retirarían si el gobierno estadounidense lanzaba una declaración pública renunciando a derrocar al régimen de Fidel Castro y ofreciendo no patrocinar ningún ataque bélico con este fin. El propio día 26 de octubre, Fidel Castro desde La Habana escribe mensajes y solicita a Khrushchev que en caso de una invasión de Estados Unidos, la Unión Soviética lance un golpe nuclear contra los Estados Unidos aún al costo de desaparecer Cuba e iniciarse una guerra nuclear. El sábado 27 de octubre de 1962, la defensa antiaérea soviética estacionada en suelo cubano activó por primera vez un sistema de radares y bajo la presión del gobierno cubano, un grupo antiaéreo de la agrupación de tropas soviéticas en Cuba, bajo el mando del mayor Iván Mironovich, decide derribar el avión espía estadounidense U-2 por un misil tierra-aire cuando espiaba el oriente de la isla de Cuba, aumentando aún más la tensión. Pero en la mañana del mismo 27 de octubre, Khrushchev propuso a Kennedy el desmantelamiento de las bases soviéticas de misiles nucleares, preocupado por la posibilidad de una acción unilateral cubana, y así lo expresa en la carta de respuesta el 28 de octubre en Cuba, a cambio de la garantía formal y pública de que Estados Unidos no realizaría ni apoyaría una invasión al territorio cubano. Además, la propuesta soviética establecía que los Estados Unidos también deberían, a cambio, ejecutar el desmantelamiento de las bases de misiles nucleares estadounidenses situados en Turquía. También se pedía el retiro del misil balístico de alcance medio PGM-19 Júpiter, que los Estados Unidos mantenían en el sur de Italia. Los diplomáticos soviéticos y estadounidenses
realizaron urgentes y continuas negociaciones secretas en Washington y en Moscú, transmitiendo las propuestas de uno y otro bando para solucionar la crisis durante todo el día 27. No obstante, en las negociaciones secretas estuvo excluido Fidel Castro. Entre tanto, el gobierno soviético se negó a realizar consultas sobre el tema con el régimen de La Habana. De hecho, ya el 26 de octubre, el gobierno cubano había pedido a Khrushchev no ceder ante Kennedy, pues una invasión estadounidense contra Cuba se consideraba como inminente. Las tropas soviéticas estacionadas en Cuba recibieron órdenes de mantenerse en sus puestos hasta recibir nuevas órdenes de Moscú, manteniendo bajo su exclusiva custodia todo el arsenal nuclear. Tras las negociaciones secretas, Kennedy y su gabinete aceptaron la oferta soviética en la madrugada del domingo 28 de octubre, a espaldas de Fidel Castro, quien reprochó pública y en correspondencia a Khrushchev los días 28, 30 y 31 de octubre. Este acuerdo se conoció más tarde, ya que Kennedy lo aceptó con la condición de no invadir Cuba ni apoyar grupo alguno con esa intención. El desmantelamiento del misil balístico de alcance medio PGM-19 Júpiter de Turquía no fue hecho público hasta que se llevó a cabo 6 meses después. En los primeros días de noviembre, el espionaje aéreo estadounidense mostró que buques soviéticos cargaban el armamento nuclear desplegado hasta entonces en Cuba, acreditando el cumplimiento del acuerdo del 28 de octubre. El 20 de noviembre, el gobierno de Estados Unidos puso fin a sus patrullajes navales alrededor de Cuba, y 2 días después, el primer ministro soviético, Anastas Mikoyan, visitó La Habana, informando al régimen de Castro que la presencia militar soviética continuaría en Cuba, pero solo dotada de armas convencionales, retirando la Unión todo su armamento nuclear y el misil balístico de alcance medio de la isla, a pesar de las renovadas solicitudes del gobierno cubano en sentido contrario. De esta forma, pudo terminar la crisis, sin dar muestras de debilidad ni de derrota por ninguna de ambas potencias, ya que el teatro de la Guerra Fría quedó así igualado, y se volvió a evitar el conflicto directo, algo que tanto en Washington como en Moscú no se quiso ni imaginar, por mucho que la publicidad bélica de la época dijera lo contrario, trasladando los enfrentamientos a terceros países, como fueron los casos de Corea y Vietnam. Sin embargo, Estados Unidos mantuvo la presión sobre el régimen cubano por considerarlo un motivo de inestabilidad en la zona. El Che, después de obtener la ciudadanía cubana y permanecer en la cabaña, durante el ataque a Bahía de Cochinos, establece la jefatura en Pinar del Río, al igual que en la crisis de los misiles, donde ubica el mando en la Cueva de los Portales en esa misma provincia. Como ministro de Industrias, sentó las bases del desarrollo industrial del país, multiplicando la inauguración y ampliación de fábricas. Con una visión general de la construcción socialista, desarrolló e implantó el sistema presupuestario de financiamiento, donde se conjugaba de manera armónica el desarrollo productivo y el desarrollo de la conciencia. Desde 1959 desempeña varias funciones dentro de la política exterior de la Revolución Cubana. Viaja al frente de numerosas delegaciones, destacándose el recorrido que realiza en 1959 a los países que conformaban el Pacto de Bandung, antecedente del movimiento de países no alineados. De julio a agosto viaja como cabeza de la delegación oficial a los Emiratos Árabes Unidos y Egipto, donde conoce a Abdel Nasser. El viaje sigue a la India, Tailandia, Japón, Indonesia y Pakistán. El regreso es vía Europa Oriental y Occidental para terminar en Marruecos. A su regreso, el Che declara que está sorprendido por la simpatía que la Revolución Cubana había despertado alrededor del mundo. Después de destacadas participaciones en la ONU y conocer la situación en el Congo, arribaría a este país en 1965 y esparciría los ideales revolucionarios. Lamentablemente, las cosas no saldrían bien, dificultándose el entendimiento por cuestiones de idioma, parámetros militares, falta de armamento, etc., fracasando así la incursión africana.
Después parte a Bolivia a apoyar a la guerrilla de aquel país, librando numerosos combates durante los 11 meses en que se extiende la contienda, contra un ejército entrenado y armado por asesores norteamericanos. El 8 de octubre de 1967 es herido en combate y apresado en la quebrada de Yuro, junto a sus camaradas Willy Cuba y Juan Pablo Shank, y es llevado a una escuela en La Higuera. El capitán de la unidad boliviana que lo capturó, Gary Prado, le aseguró que sería juzgado en una corte marcial en el departamento de Santa Cruz, pero el alto mando boliviano, encabezado por el presidente, el general René Barrientos, decide ultimarlo. Un coronel boliviano y un cubano que trabajan para la CIA llegaron en un helicóptero donde se hallaban los detenidos y dieron la orden de fusilarlos lo más rápido posible. Un soldado boliviano ejecutó la orden el 9 de octubre de 1967, al día siguiente de su captura. Se extinguió así la mirada de la revolución, pero nació un mito, una leyenda que hasta día de hoy mira siempre hasta la victoria y que jamás será olvidada. Hasta siempre, comandante. El 10 de octubre, un día después de su muerte, el cuerpo del guerrillero se expuso en una morgue improvisada en Valle Grande, en el sur de Bolivia. El 12 de julio de 1997, los restos fueron llevados a Cuba, donde fueron recibidos por una multitud para ser sepultados en Santa Clara, en el memorial de Ernesto Guevara, donde se encuentran actualmente los restos de la mayoría de los guerrilleros que lo acompañaron en su expedición. Pero 3 años antes, el 28 de septiembre de 1965, Fidel Castro se subió, según su costumbre, a la tribuna en la Plaza Cívica, hoy Plaza de la Revolución, y comenzó uno de sus largos discursos. Los asistentes, de grado o por fuerza, estaban armados de paciencia, pues no sabían cuánto tiempo tendrían que estar en pie, escuchando al comandante en jefe. De pronto se comenzaron a mirar unos a otros. Fidel acababa de decir que todos los que estuviesen familiares en el extranjero podían libremente irse, si esos familiares venían por ellos, por mar, para lo que ponía a su disposición el puerto de Camarioca. Este puerto estuvo abierto hasta el 15 de noviembre y por esa vía salieron 2.979 cubanos y otros 2.104 quedaron en tierra hasta que fueron recogidos en barcos alquilados por el gobierno de los Estados Unidos, siendo este el primer experimento migratorio de la revolución y el prefacio al de 1980, en el famoso éxodo del Mariel. Vamos a irnos varios años al futuro para hablar de ello. El 1 de abril de 1980, un grupo de cubanos empotró un vehículo contra la verja de la Embajada de Perú en La Habana para solicitar asilo. Un suboficial que custodiaba el edificio falleció cuando intentó evitar la entrada. Castro exigió a Perú la entrega de sus conciudadanos y amenazó con quitarle la protección a la legación diplomática, algo que finalmente ocurrió. Y ahí llegó la sorpresa. Más de 10.000 cubanos irrumpieron en poco tiempo en la embajada peruana, solicitando asilo, sorprendiendo a los dirigentes políticos que tardaron semanas en dar respuesta al fenómeno. La ocupación de la embajada peruana empujó a Castro a anunciar la apertura del puerto del Mariel para que pudiesen salir de la isla los cubanos que lo deseasen. Decenas de barcos procedentes de Miami arribaron al puerto del Mariel para trasladar a sus familiares a Estados Unidos. El abordaje de embarcaciones fue diario, constante y con imágenes que sacudieron la conciencia mundial. El dramático éxodo duró 7 meses, hasta que Estados Unidos, bajo la presidencia de Jimmy Carter, cerró la puerta por las repercusiones negativas que la crisis migratoria estaba teniendo en la política doméstica. Más de 125.000 cubanos llegaron a Estados Unidos en esos intensos meses, transformando definitivamente la historia reciente de la isla y de la Revolución Cubana, pero también de Miami, que experimentó un cambio que tardó años en asimilar. Verán, Castro aprovechó la crisis para vaciar las cárceles de presos comunes y enviarlos a Estados Unidos, una decisión que tendría consecuencias fatales para Miami, donde se quedaron la mayoría de los cubanos que salieron en esta ola migratoria. Si el impacto del éxodo en Cuba fue enorme, para Miami lo fue más, que no estaba preparada para acoger a tantas personas en tan poco tiempo.
De los 125,000 cubanos que llegaron en 1980, unos 100,000 se quedaron en Miami, tras una intervención del gobierno federal que promovió que algunos de los recién llegados fuesen a otros estados. Hubo que alojar a gente en campamentos junto a las autopistas, hacer lo imposible para escolarizar a más de 12,000 niños y alimentar a todos los recién llegados. En pocos meses creció el paro y el número de pobres, además del alza de criminalidad en la ciudad. El éxodo terminó oficialmente el 31 de octubre de 1980, cuando soldados cubanos ordenaron a los últimos 150 barcos en el puerto del Mariel que lo abandonaran sin pasajeros. Sin embargo, el abandono de cubanos de la isla continúa hasta hoy en día, ya sea por barcos, aviones o los famosos balseros, pequeñas lanchas improvisadas que parten de diferentes partes de la isla a su suerte y en total peligro. En el próximo y último capítulo abordaremos los años posteriores a la revolución, pero desde dentro de Cuba y sus políticas dentro de la isla hasta nuestros días. Pues sin duda, como ya vimos, nada sería fácil para el gobierno revolucionario, y más aún con la caída del bloque socialista. La lucha continúa. La victoria es cierta. Patria o muerte. Y así es como terminamos el episodio 56 de Hablemos de Historia y el cuarto de la serie Patria o Muerte, la historia de Cuba. Espero que te haya gustado, te hayas entretenido o aprendido algo nuevo, y me gustaría que no terminaras de oír este capítulo sin que le dieras seguir en Spotify o suscribirte en Google y Apple Podcast o en YouTube. Ahora también estamos en Amazon Music para que nos sigas ahí, es totalmente gratis y así te mantienes hablando de historia con tus compas y familiares. De la misma manera me gustaría agradecerte por formar parte de este proyecto que día a día crece un poquito más, gracias a algo tan simple como que escuches este u otro capítulo. Así que muchas, pero muchas gracias, sensual e histórico escucha. Y ahora sí, es momento de despedirnos, amigos. Ya saben que yo soy Alex Martínez. Síguenos en Instagram como @HablemosPodcast, podcast con doble T, y Facebook como Hablemos de Historia. No olvides lavarte las manos, hacer tu tarea, hablar de historia y cuidar el planeta. Que la fuerza te acompañe siempre. La dignidad y la distancia son más de 90 millas. Yo decidí a cuenta y riesgo quedarme aquí en esta orilla.